Llevo grabando cortos desde que tenía 9 años, más o menos. Empecé haciendo stop motion, luego hacía cortos de comedia con mis amigos y ahora estudio comunicación audiovisual, así que he tenido que hacer muchos cortos para la carrera. Y a lo largo de estos años he aprendido un montón de cosas a base de darme hostias y aprender lo que no hay que hacer. Así que hago este vídeo para ahorrarte esas hostias y darte unos consejos que a mí me habría gustado saber cuando estaba empezando a grabar. Estos consejos no son la gran cosa, no van a hacer que tu corto sea bueno, puede ser una mierda, pero lo que va a hacer es que te frustres mucho menos. Punto número 1. Planifica bien todo. Primero tienes que leer el guión y luego pensar qué planos vas a grabar, en qué sitio, con qué actores y más o menos el esquema de luces que vas a utilizar. Una vez tengas todo eso pensado, tienes que hacer un storyboard o un guión técnico. Y luego tienes que pensar qué cosas necesitas, qué actores necesitas, qué luces necesitas, con qué vas a grabar, con qué micro, tienes que llevar baterías extra, en qué lugar, a qué horas, etc. Y con toda esta información tienes que hacer un plan de rodaje, que es una especie de calendario o de horario en el que se organizan los planos, porque las películas y los cortos nunca se graban de manera cronológica, siempre se graban en función de lo que más conviene grabar primero, porque normalmente solo puedes grabar en cierta localización ciertos días, tienes que grabar todas las escenas de una persona antes de X día porque ese día se va de viaje. Otra cosa muy común es que dos actores compartan una escena de diálogo y no coincidan en ese día más que 10 minutos. Entonces lo que se suele hacer en esos casos es primero grabas todos los diálogos de uno, luego en el momento en el que coinciden grabas un par de tomas en el que aparezcan los dos y luego grabas todos los diálogos de otro. Y al montarlo pues parece que están en la misma habitación. No es la mejor solución, pero para todo esto necesitas un plan de rodaje porque tienes que tener muy claro qué días están disponibles las personas, a qué horas, qué cosas necesitas. Lo mejor para un rodaje es ponerte en la peor situación posible, qué es lo que puede salir mal, y pensar formas de solucionarlo por si eso pasa. Y luego vas a llegar al rodaje y va a pasar algo que no habías previsto, pero al menos las que sí que habías previsto las tienes solucionadas. Luego otra cosa muy importante, si quieres hacer efectos especiales, prueba a hacerlos primero antes del rodaje. No vayas a lo loco y grabes sin saber cómo se hacen, porque vas a llegar al rodaje y dices, vale, quiero poner, yo qué sé, un ovni en el cielo. Pero ¿cómo tiene que ser ese plano? Tiene que moverse, tiene que estar estático, pueden aparecer personas por delante, el cielo tiene que estar nublado, tiene que estar despejado, qué iluminación. Tienes que probar a hacerlo todo antes, y si organizas bien un rodaje va a ser mucho menos frustrante. Un término que se usa mucho en los planes de rodaje es secuencia mecánica. Para que entendáis, una escena es una unidad de tiempo y espacio, es decir, una acción que pasa en un lugar en concreto. Y una secuencia narrativa es un conjunto de escenas que tienen un principio, un nudo y un desenlace. Imagínate una secuencia que está formada a raíz de 3 escenas. La primera escena es 2 personas que se enfadan en la cocina, la siguiente escena son las 2 personas que salen al patio a discutir y la tercera escena son las 2 personas que vuelven a la cocina y termina la discusión. Estos son 3 escenas distintas porque son acciones que ocurren en espacios y tiempos distintos y es una secuencia porque todo forma parte de la misma gran acción. Vale, pues esto sería una secuencia narrativa. Una secuencia mecánica se refiere a cuando puedes grabar escenas en la misma localización aunque sean cronológicamente distintas. Por ejemplo, si grabas la secuencia que te acabo de decir, lo ideal sería grabar las escenas de la cocina el mismo día en el mismo sitio porque puedes aprovechar el mismo escenario y luego la escena del patio otro día distinto, puede que incluso en otro sitio, mientras que parezca creíble que es todo la misma casa. Punto número 2. Usa claqueta. La claqueta es una cosa que mola mucho cuando empiezas a grabar cosas y que rápidamente te cansas de ella. De hecho, yo tengo grabado en vídeo el momento exacto en el que decidimos no usarla en un corto. ¿Sí, no? Escena 1, toma 2. Acción. Vamos a hacerlo sin claqueta. La claqueta puede ser un poco rollo y su función es muy simple pero bastante importante. Lo normal es que el audio y el vídeo lo grabes por separado, porque la cámara la tienes en un lado y el micro lo tienes en otro. Entonces al momento de editar vas a tener un archivo de vídeo y un archivo de audio y para sincronizarlos pues simplemente haces así. Y esa onda que se va a crear en el archivo de audio pues es más fácil de sincronizar con el vídeo en el momento exacto en el que hace clac. Esto si no tienes claqueta lo puedes hacer perfectamente con una palmada. Pero el otro motivo por el que es muy importante tener claqueta es por toda la información que viene puesta en ella. Sobre todo porque como hemos dicho las cosas no se graban cronológicamente y tú ya tienes un plan de rodaje en el que viene especificado qué toma vas a grabar, qué día, de qué escena, etc. Imagínate que estás grabando el plano 5 de la escena 3. Pues vendría el claquetista, se pondría enfrente de la cámara y diría: escena 3, plano 5, toma 1. Una toma es básicamente un intento. Esto es muy importante a la hora de grabar porque luego te va a solucionar la vida cuando tengas que editarlo. Porque lo ideal es que durante el rodaje hay alguien que vaya poniendo en un bloc de notas: la toma 1 ha salido bien pero está un poco movida, la toma 2 ha salido mal porque está desenfocada, la toma 3 ha salido bien pero miran durante un segundo a cámara. Y así luego cuando el editor vea todas las tomas tiene toda la información de qué tal han salido y sabe cuál es la que más le gusta al director. Y si hay algo que no termina de cuadrar y tiene que sacar cosas de otras tomas,
sabe qué defectos tiene cada una. Yo muchas veces no utilizo claqueta porque soy el que dirige y edita mis vídeos y entonces más o menos me acuerdo de cómo han salido las cosas y porque usar claqueta siempre te ralentiza un poquito. Pero tengo que empezar a usarla porque es que me termino desquiciando la mitad de las veces. Y sobre todo es esencial usarla si el director y el editor no van a ser la misma persona. Consejo número 3. Nunca borres nada, ni se te ocurra borrar algo. Aunque haya salido mal, aunque el audio se escuche fatal, nunca borres ningún archivo porque no sabes si luego en edición te va a servir para algo. A lo mejor la toma que creías que estaba bien ha salido mal por X motivo y necesitas coger cositas de esos vídeos y esos audios que tú creías que estaban mal. Nunca lo borres. Por eso es ideal llevar tarjetas extra de espacio por si se te queda sin espacio la cámara. Pero bueno, a ver, si se te queda sin espacio la cámara y tienes que sacrificar algo, pues alguna toma habrá que no valga para nada y puedas borrar. Pero lo ideal es no borrar nada. Voy más allá, lo importante no es solo no borrar nada, sino que tienes que dejar espacio antes y después de la toma. Por ejemplo, si estás grabando una toma de alguien entrando a una habitación, lo ideal es, primero grabas unos segundos de la habitación vacía y luego dices acción y que la persona entre. Porque esos segundos de la habitación vacía seguro que te van a servir para algo. Imagínate que el corto tiene un ritmo muy acelerado y quieres que se ralentice durante un momento. Pues una habitación vacía te va a servir para ese ritmo más tranquilo. Imagínate que quieres hacer un fundido muy largo antes de que aparezca el actor, pues necesitas que haya un espacio vacío antes. Y también es muy importante, por ejemplo, en un plano contra plano, una vez que el actor termina de decir la frase, no cortar a capón, sino que deja que termine de decir la frase y dejas unos segundos de él mirando a cámara y actuando. Porque eso siempre te va a servir para algo. Imagínate que necesitas un momento de reacción, un momento de silencio en la conversación o que quieres que la frase del otro entre mientras sigue la imagen de este, entonces siempre deja un poquito antes y un poquito detrás y nunca borres nada. Consejo número 4. Cuida el audio todo lo que puedas. La mayoría de gente prefiere ver un corto con mala calidad de imagen que un corto con mala calidad del audio porque eso es insoportable. A todos los personajes se les tiene que oír por igual, a todos se les tiene que entender, el sonido tiene que estar bien mezclado, no puede estar la música altísima y los efectos de sonido muy bajos y los diálogos que no se terminen de entender, no puede haber ni mucho eco ni mucho ruido. En general no tiene que ser perfecto, pero tiene que no ser molesto. Da igual si tiene un poquito de eco, un poquito de ruido, pero no mucho. ¿Cómo se hace para conseguir un audio más o menos decente? Lo primero es con lo que estés grabando. Hay móviles que graban muy bien el audio. Yo uno de los primeros cortos más serios que hice, grabamos todo el audio con un iPhone y en vez de una pértiga utilizamos un palo de selfie y se oía bastante bien. Pero lo ideal evidentemente es utilizar un micrófono en condiciones. Puede ser uno direccional, puede ser un micrófono de corbata, depende de lo que estés grabando y para qué. Porque muchas veces los móviles generan muchísimo ruido y muchísimo eco y es muy desagradable. Porque claro, el eco, el ruido, lo fuerte que suena el viento, depende de la calidad del aparato que estés utilizando para grabar. Y también tienes que pensar muy bien en qué localización vas a grabar y qué condiciones tiene esa localización. Si es un sótano, evidentemente va a haber muchísimo eco. Así que de alguna manera tienes que apañártelas para reducirlo. Si estás grabando en exteriores, evidentemente va a haber mucho viento, así que de alguna manera tienes que apañártelas para evitarlo. Lo ideal, por ejemplo, sería comprarte un cortavientos, que en inglés eso se llama dead cat, porque literalmente parece un gato muerto. Hay muchas formas de evitar que el audio se vaya a la mierda, pero hay que tener mucho cuidado. Y luego otra cosa muy importante durante el rodaje, una vez que termines de grabar todos los planos, graba 10 segundos de silencio, solo silencio, para que se grabe el ruido que genera el dispositivo y el sonido ambiente del lugar. Porque luego a la hora de editar es muy normal que haya silencio total, silencio de que no hay pista de audio. Pues eso lo puedes rellenar con este sonido ambiente. Hang on, I gotta get 20 seconds of room tone. What's room tone? We gotta start again. Y luego el sonido en postproducción también lo tienes que cuidar mucho, por ejemplo, con muchos efectos de sonido. Tú cuando coges una espada en la vida real, pues no suena nada, pero cuando lo cogen en una película sí que hay un efecto de sonido y eso ya es una convención y si no lo hay, la gente le extraña. Y también pon sonido ambiente. Si estás en un parque, busca un sonido de parque en YouTube, descárgatelo y ponlo. Si estás en la ciudad, si estás en una iglesia, si estás en una casa abandonada, hay sonidos de todo y añade muchísimo más realismo. Y luego evidentemente la música. Hay muchas webs en las que viene música sin copyright que puedes usar. Hay algunas que son mejores y hay algunas que son peores, pero bueno, la mayoría son gratis de usar si citas al artista. Eso sí, tienes que revisarlo bien porque hay festivales que tienen problemas con ese tipo de cosas. Así que bueno, asegúrate que no tiene copyright o mejor aún, si tienes un amigo que hace música, pídele el favor de que pues participe en el corto. Eso sí, por favor, no uses IA, no uses música hecha con IA, que eso es una cutrada. Y de nuevo, asegúrate de que todo esté bien mezclado, que el audio se oiga bien, que no haya ningún personaje que se oiga demasiado bajito y que todos los elementos tengan el volumen correcto para que se entienda. Yo muchas veces, por ejemplo, he grabado escenas ignorando el audio en directo y le he dicho a los actores, haz esto, ve a tal sitio, vale, ahora sal detrás de la puerta, etc. ¿Por qué? Pues porque luego en montaje voy a borrar toda la pista de audio y la voy a reconstruir de cero, con todo sonidos de postproducción, ya sean hechos
por mí en una especie de Foley casero, que es muy divertido hacerlo, o con muchos de los sonidos gratis que hay en internet. Esto solo funciona con escenas sin mucho diálogo. Si tiene mucho diálogo, asegúrate de grabarlo todo bien en directo. Y ya el consejo número 5 es que no te vengas abajo. Lo más normal es que cuando estés grabando digas, uy, esto está quedando bastante bien, y luego llegues a tu casa y veas lo que has grabado y te parezca una puta mierda. Esto es normal, le pasa a todo el mundo, le pasa incluso a la gente profesional. Lo importante es no venirte abajo. Primero prueba a editarlo. Corrige el color, corrige la angulación de la imagen, pásale un filtro para quitarle el ruido, para estabilizarlo digitalmente. Prueba a ponerle efectos de sonido, a ponerle música, a ponerle sonido ambiente, a editarlo todo en su contexto. Y luego cuando lo tengas terminado, enséñaselo a otra persona ajena que no tenga en la cabeza, como tenías tú, cómo querías que quedara. Simplemente ve el resultado final. Y vas a ver cómo no está tan mal. Es importante que cuando veas cómo ha quedado y no te guste, no digas, esto es una mierda, paso de seguir grabando este corto. No. Termina de grabarlo y luego ve editándolo. Si hay alguna escena que ha salido mal por algún motivo, hay muchas maneras de solucionarlo. Por ejemplo, en este canal de YouTube hay un corto que se llama Artículo 18, que es un corto que hicimos para la uni para la asignatura de Historia, que básicamente teníamos que hacer un corto basado en un artículo de la Constitución. Lo hice con un colega y tuvimos el error de no planificar bien cómo iba a ser el rodaje. Y por este motivo había muchos errores de continuidad. Cuando yo me puse a editar me di cuenta que en algunos planos ella salía con gafas, en otros no, a veces salía con coleta, a veces con el pelo suelto, y esto evidentemente pues era un error continuo. ¿Cuál fue la manera que tuve de solucionarlo? Pues que durante el rodaje no borramos nada, como he dicho antes, y pude extraer trocitos de otros vídeos y hacer una especie de popurrí que más o menos es convincente. Si ves el corto con atención, te vas a dar cuenta de que está la misma toma usada 3 veces, con angulaciones distintas, con colores ligeramente distintos, una de ellas está puesta marcha atrás, pero es la misma toma. Y nunca he conocido a nadie que haya visto el corto que se haya dado cuenta, así que más o menos quedó bien. Y si ya es totalmente irresoluble intentando solucionarlo en edición, puedes volver a grabarlo, hacer reshots. Esto no te lo recomiendo porque siempre salen mal por algún motivo y siempre hay alguien que no puede volver a quedar en el mismo sitio a la misma hora, etc. Pero bueno, es la única manera de solucionarlo en algunas situaciones. Por ejemplo, cuando teníamos 16 años grabamos un corto y justo nos pilló la pandemia. El corto ya estaba casi totalmente grabado antes de la pandemia, pero bueno, cancelaron el festival al que lo íbamos a presentar, etc. Y luego ya, cuando estaba acabándose más o menos la pandemia, volvieron a reabrir el festival al año siguiente. Entonces podíamos presentarlo y pues me encargué de hacer los últimos retoques que le quedaba al corto. ¿Qué pasa? Que por ejemplo me di cuenta de que había tomas que estaban fatal. Había algunas que tenían mucho ruido, había una que era un plano de detalle de la frente del actor y el actor tenía un grano y no quedaba bien. Entonces todo eso dijimos, vale, lo voy a regrabar. ¿Qué pasa? Que yo en esa época no tenía ni idea de iluminación y mi director de fotografía no pudo venir a grabarlo, así que lo tuve que solucionar más o menos como pude. Y quedó fatal. Algunas tomas que no se pudo usar los reshoots y directamente tuvimos que usar la original, y hay algunas que sí que quedaron bien, por ejemplo la que he dicho de la frente y el grano. Esa quedó bastante bien, pasa desapercibida cuando ves el corto y no conozco a nadie tampoco que se haya dado cuenta. Aunque bueno, estas cosas funcionan que una vez que te lo dicen, pues no puedes parar de darte cuenta, ¿no? Pero bueno. Así que evita hacer regrabaciones porque siempre quedan un poco mal. Y sobre todo, lo más importante, una vez esté terminado, compártelo. Súbelo a YouTube, súbelo a Instagram, a TikTok, a donde quieras, pero enséñaselo a la gente, compártelo con el mundo, porque es muy triste terminar de grabar algo y quedártelo para ti mismo. Aunque odies cómo haya quedado, porque probablemente lo odies, seguro que hay alguien que lo va a apreciar. Y al fin y al cabo, pues es un proceso de aprendizaje. Y siempre mola poder ver las cosas antiguas que he grabado y decir, bueno, he mejorado de alguna manera, ¿no? Yo hay muchas cosas antiguas que grabé que no subí porque me parecían cutres, y hoy en día las veo y digo, tío, esto habría molado subirlo. Así que si no quieres arrepentirte, como me pasa a mí, súbelo todo, y luego ya puedes elegir si lo borras o no. Pero súbelo, compártelo. Y tampoco lo borres, porque está bien tenerlo. Así que estos son algunos consejos que a mí me habría gustado saber antes. No son la gran cosa, pero son muy útiles para no frustrarte y que el proceso sea más agradable y más cómodo y más sencillo. Así que espero que te sirvan de algo, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dame un like y suscríbete. Y nos vemos en el próximo.